Okay. Okay. La tercera parte de la clase de hoy correspondería a las opciones americanas, ¿no? Okay. Y los swaps. Okay. Aunque los swaps no son opciones, pero los vamos a incluir aquí, ¿no? Okay. Bueno, en primer lugar, estas son las opciones que se pueden ejercer en cualquier momento hasta la fecha de ejercicio. ¿Sí? Que yo pudiera ejercer desde el momento en que compro el derecho hasta el momento en el cual se ejerce, ¿no? Y normalmente se compran en mercados no regulares, ¿sí? Mercados OTC, y por eso que se le llama opciones de tesorería, ¿sí? Pero también pudieran ser compradas en bolsas y en mercados de fuera, ¿sí? Bolsas no especializadas en opciones. ¿Sí? En los demás elementos son bastante parecidos a una opción europea. ¿Sí? O sea que la única diferencia es esto de que se pueden liquidar en cualquier momento hasta la fecha de ejercicio, ¿no? Entonces, técnicamente, la opción americana más popular es el derecho de suscripción o el warrant, ¿sí? Que consiste en el derecho a suscribir, ¿okay? Eso se llama en inglés right offering, ¿okay? Una determinada acción o conjunto de acciones a partir de otra o a partir de un determinado conjunto de acciones, ¿no? ¿Okay? De hecho, una empresa pudiera financiarse emitiendo warrants, ¿okay? O sea, emitiendo los derechos a suscribir unas acciones en el futuro, ¿no? Y aquí en Venezuela hubo un ejemplo, ¿no? Sibenza en los años 90 hizo una emisión de warrants, ¿okay? Que por cierto nunca nadie la ejerció, ¿okay? Porque no tuvo sentido financiero ejercerla, pero la sola venta del warrant, ¿okay? Es una manera de financiarse, una manera de obtener recursos. ¿Okay? Entonces, esto es un derecho que se otorga a los accionistas o a terceras personas, ¿okay? En el caso de los warrants, ¿okay? Para que ellos ejerzan en una determinada fecha, ¿no? Hasta una determinada fecha. Pueden ejercer en cualquier momento. ¿Okay? Por ejemplo, una empresa otorga a sus accionistas el derecho a suscribir una acción por cada una que tengan a un precio de suscripción de valor nominal, y supongamos que el valor nominal es $5 más el 20%, ¿no? Por lo cual el precio de suscripción es $6, ¿no? O sea que incluiría una prima del 20% sobre el valor nominal, ¿no? Y vamos a suponer que eso expira el día 31 de agosto, ¿no? Entonces eso significa que si yo tengo ese derecho a partir de, por ejemplo, hoy, yo pudiera ir en la tarde y ejercer la opción. ¿Okay? Esta misma tarde voy a la oficina de la empresa y le digo, mire, yo soy accionista, yo tengo el derecho a suscribir y vengo a suscribir, ¿no? Aquí está mi cheque. ¿Okay? Pero bueno, si no quiero ir hoy, puedo ir mañana, puedo ir pasado, ¿okay? Puedo ir cualquier día hábil, ¿okay? Obviamente sábado y domingo probablemente no estaría nadie en la oficina para que yo ejerciera, ¿okay? Tampoco los feriados estaría nadie, ¿okay? Y eso expira el día 31 de agosto. ¿No? Si, por ejemplo, yo dejara que esto pasara hasta el día 1 de septiembre y llego el día 1 de septiembre a la oficina de accionistas y le digo a la gente de ahí, mire, yo soy accionista de esta empresa y yo vengo a suscribir, ¿no? Entonces, la gente de la empresa me diría, no, pero mire, ya va, eso venció ayer, ¿ok? Pero, cónchale, ayer fue ayer nada más, ¿no? O sea, yo tenía el deseo de venir pero ayer no pude venir porque llovió, ¿okay? Pero entonces el señor del departamento de accionistas probablemente me diría, mire, pero usted tiene este derecho desde el día 23 de noviembre, ¿okay? Y usted no lo ejerció hasta hoy, ¿okay? O hasta ayer. Entonces usted perdió el derecho. Olvídese de eso. ¿Okay? Entonces, así más o menos funciona eso, ¿no? ¿Okay? Y bueno, la condición para que el derecho de suscripción tenga sentido o el warrant tenga sentido es que el precio de mercado de la acción sea mayor que el precio de ejercicio. O sea que esto funciona como si fuera un call. ¿Okay? O sea que si la acción, ¿okay? Tiene un precio mayor a $6, esto tiene sentido financiero ejercer. ¿Okay? Y, y bueno, vamos a suponer este mismo caso anterior con un poco más de información. Supongamos que hay una empresa que otorga a sus accionistas el derecho a suscribir una acción por cada una que tengan a un precio de $6. ¿Okay? Eso expira el 31 de agosto y el precio de mercado de la acción es $10. ¿Okay? O sea que la información adicional que nos falta aquí
es el precio de mercado de la acción. ¿Okay? $10 es mayor que 6, ¿no? Por lo cual tiene sentido que yo ejerza. ¿Okay? Entonces, ¿cómo determinaríamos la prima de este contrato y por tanto el valor de la opción? ¿Okay? La determinamos por la fórmula del call, ¿no? Recuerden que la fórmula del call era utilidad igual a precio de mercado menos precio de ejercicio menos prima, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que la utilidad es 0, ¿okay? Y sustituimos lo demás, ¿no? ¿Okay? Precio de mercado es 10, precio de ejercicio es una acción a $6, ¿okay? Y la prima ¿cómo se llama? Es el resultado de eso, pues, ¿okay? Entonces, bueno, como esto me daría a mí, ¿okay? 10 menos 6, ¿okay? Entonces la prima vale $4, ¿no? O sea que el contrato debería valer $4, ¿okay? Y de hecho, si yo me compro este contrato en $4, o sea, y lo ejerzo a 6, ¿okay? Es lo mismo que si yo comprara la acción en $10, ¿no? Por lo cual no hay ni ganancia ni pérdida, ¿okay? Entonces, así es como se determina el precio del contrato y al mismo tiempo así es como se determinan los precios de los contratos de call y put, ¿okay? De los cuales hablamos en el segmento anterior, ¿no? ¿Okay? O sea que así es como se determinan los precios, ¿okay? Hasta la creación de la fórmula, la famosa fórmula de Black-Scholes que parte de aquí, de esta misma ecuación, ¿no? Y añade un elemento de incertidumbre, ¿no? Un elemento de riesgo, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, y dentro de las opciones americanas, las opciones también más populares después del derecho de suscripción son las opciones sobre tasas de interés, ¿no? Entonces, la primera se llama FLUR, ¿okay? Y esto corresponde a un piso de precios, ¿no? Por eso que se llama FLUR, ¿okay? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una inversión que obtiene un rendimiento a tasa variable del 3% y estoy muy preocupado porque yo creo que las tasas pueden bajar, ¿okay? Y entonces yo comenzaría a obtener una ganancia menor a los $3, menor al 3%. ¿Okay? Y eso me pone a mí en disposición para negociar un FLUR con una tesorería, ¿no? Entonces yo llamo a una tesorería de un banco, ¿okay? Y le digo que yo quisiera comprar un FLUR para que se dispare a partir de $3, del 3%, ¿no? Entonces el tesorero negocia eso, ¿okay? Y él me ofrece, ¿okay? Pagarme el diferencial si la tasa de interés se cae por debajo de 3%, por ejemplo, si se cae al 2%, él me pagaría ese 1% al costo de una prima que yo pagaría, ¿okay? Entonces, durante la vida de este contrato, supongamos que yo compro este contrato por un año, cada vez que la tasa de interés baja por debajo de 3%, la tesorería me paga a mí la diferencia, ¿okay? Y yo debería pagar una prima para, para compensar ese costo, ¿no? ¿Okay? Eh, por supuesto, si la tasa nunca baja del 3%, entonces esto no se ejerce y yo me pierdo la prima, ¿okay? Y si y todas las veces que caiga por debajo de 3, el, ¿cómo se llama? El banquero cubrirá la supuesta no ganancia que tenga yo, ¿okay? La otra opción parecida a esta se llama CAPS, ¿okay? Y como el nombre lo indica, esto debe ser un techo de precios, ¿no? ¿Okay? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una deuda que paga tasa variable, ¿okay? Y esa deuda está negociada, por ejemplo, a una tasa del 5%, entonces, y yo tengo la preocupación de que la tasa puede subir por encima del 5%, entonces yo estoy en disposición de negociar con algún tesorero un CAP, ¿okay? Que me permita compensar las pérdidas si la tasa de interés sube por encima del 5%, ¿no? Entonces hablo con el tesorero, negocio el CAP y, ¿cómo se llama? Con el pago de una prima, ¿okay? El tesorero se compromete durante un determinado plazo de tiempo, que puede ser un año, puede ser 6 meses, ¿okay? A cubrirme esa ¿cómo se llama?
esa coyuntura de que el precio, de que la tasa de interés suba por encima del 5%. Por ejemplo, si la tasa llegara a ser 6%, ¿okay? Entonces el tesorero cubriría la diferencia, que es 1%, ¿okay? Por lo cual yo sigo pagando 5 y el tesorero pagaría la diferencia de la deuda que yo no quiero pagar. ¿Okay? Y bueno, si yo tengo las dos cosas al mismo tiempo, entonces yo pudiera negociar con el tesorero otro tipo de opción que se llama un collar, ¿okay? Que corresponde en un TAPS y un FLUR al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si hago eso, ¿okay? Supongamos que yo tengo el instrumento de inversión que rinde 3% y la deuda al 5%, las dos a tasa variable, y yo tengo preocupaciones en sentido doble, ¿no? Yo creo que la tasa activa puede subir por encima de 5 y que la tasa pasiva puede caer por debajo de 3. ¿Okay? Entonces, bueno, yo negocio con el tesorero un collar, ¿okay? Que cubriría la contingencia de que la tasa de interés se cayera por debajo de 3 en el rendimiento de mi inversión, ¿okay? O que la tasa subiera por encima de 5 en mi deuda, ¿okay? Y el tesorero, a cambio de una prima, ¿okay? Se compromete a cubrir esas dos contingencias, ¿no? Eso se llama collar, ¿okay? Y estas tres opciones son opciones que se negociaban mucho en Venezuela en los años 90, durante los primeros años del siglo XXI, ¿okay? Y esta es también la razón, ¿okay? Por la cual Citibank, ¿okay? Obtenía ganancias bien importantes en Venezuela, sobre todo después que se fueron algunos bancos extranjeros, ¿no? Después que se fue el Bank of America, que hacía también este tipo de negocios en Venezuela, ¿okay? Y después que se fue también el ING Bank, ¿okay? Que también hacía este tipo de negocios en Venezuela. O sea que los bancos extranjeros eran los que hacían estas opciones de tesorería, ¿no? ¿Okay? Por eso es que les comenté que yo me enfrenté a las opciones cuando trabajé en Citi, ¿okay? Pero todavía no las entendía bien, ¿okay? Todavía era una explicación muy, o sea, muy de memoria que yo hacía cuando explicaba el call y el put, ¿no? ¿Okay? Además, bueno, efectivamente, aunque esto corresponde a un call, ¿okay? No es exactamente el call sobre un activo tangible, porque es el call sobre una tasa de interés, ¿no? ¿Okay? Por eso que yo no lograba entender eso de la venta y la compra. ¿Ok? Bueno, esta es la razón por la cual el Citi obtenía unas ganancias monstruosas, ¿okay? Que algunos analistas de bancos no entendían por qué un banco tan chiquito daba ganancias tan monstruosas en Venezuela. ¿Okay? La razón era porque hacían opciones. ¿Okay? La opción les permite a ustedes ganar, si es que ganan, ¿okay? sin aumentar la base de activos. ¿Okay? Entonces eso hace muy rentable el negocio, ¿no? ¿Okay? Y bueno, eso nos abre cancha para meternos en los swaps, ¿no? Y un swap es lo que en términos financieros se llama un intercambio. ¿Okay? Ese es el significado de la palabra swap en castellano es intercambio. ¿Okay? Y bueno, consiste en intercambiar un activo por otro, ¿okay? O cualquier instrumento por otro, ¿okay? Para conseguir algún tipo de cobertura, ¿no? ¿Okay? Y fundamentalmente hay tres, ¿no? El security swap, ¿okay? El debt equity swap, ¿okay? Y el interest swap, ¿okay? Entonces, ah, ya va. Estoy tratando de darle acceso a Adrián y no lo puedo incluir, no sé. O sea, estoy teniendo problemas con el Zoom y probablemente sea como dicen ustedes que lo que tengo de hacer es actualizarlo, ¿no? Pero no lo voy a actualizar en este momento, pues, ¿okay? Lo voy a actualizar después de la clase. ¿Okay? Ok, bueno, miren, el security swap consiste en el intercambio de dos títulos valores, ¿no? Y ese se utiliza a veces, por ejemplo, para conseguir divisas, ¿no? ¿Okay? Que es la famosa permuta
financiera que se hacía en el control de cambios de Caldera del 94 al 95, al 96, ¿ok? Y se hacía también en los inicios del control de cambios de Chávez entre 2003 y 2010, ¿ok? Entonces, consiste en comprar un título o valor denominado en dólares, ¿ok? En el mercado venezolano, o venderlo también en el mercado venezolano en bolívares, ¿ok? Y comprarlo o venderlo en el mercado internacional en la moneda extranjera, ¿ok? De esa manera uno logra comprar o vender los dólares, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿No? Si por ejemplo yo quisiera comprar dólares, yo compraría un título o valor en dólares en el mercado venezolano y lo pago en bolívares, ¿ok? Y tomo ese activo y lo vendo en el extranjero en dólares, ¿ok? Y consigo los dólares, ¿ok? Y por el contrario, si yo quiero vender dólares, ¿okay? Entonces yo compraría con mis dólares que están afuera un título valor en dólares, ¿okay? Y lo traigo al mercado venezolano y lo vendo en bolívares, ¿okay? Con lo cual obtendría bolívares, ¿no? De la relación bolívares-dólares se puede calcular un tipo de cambio, que es el tipo de cambio de la permuta, ¿no? ¿Okay? Ese sería el tipo de cambio, ¿okay? Y bueno, podemos hacer un ejemplo de esto, ¿no? Supongamos que yo compro un bono venezolano, también puede ser una acción venezolana, ¿okay? A un precio de 103% en bolívares, ¿okay? Cuando la tasa oficial es de 300 bolívares por dólar, ¿no? ¿Okay? Y al mismo tiempo vendo ese bono a un precio de 85% en dólares en el mercado externo, ¿okay? Por lo cual consigo los dólares, ¿no? Y entonces el tipo de cambio de mi permuta, o el tipo de cambio que se llamaba tipo de cambio paralelo, resulta de multiplicar el tipo de cambio oficial por la diferencia de los precios, ¿no? O sea, el precio en bolívares entre el precio del dólar. ¿Okay? Si yo multiplicara los 300 por 1.03, que es el 103%, y lo divido por 0.85, que es el 85%, pues eso me daría un tipo de cambio de 363,5294, ¿no? Lo cual redondeando me da un tipo de cambio de 363,53, ¿no? Por eso es que el tipo de cambio oficial era 300 y el tipo de cambio de la permuta era un poco mayor que 300, ¿no? ¿Okay? Así era como se calculaba, pues, por la relación entre los precios de compra y venta, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso permitía obtener dólares, ¿okay? Sin afectar las reservas internacionales. O sea que esto era una operación de cambio de las que se llaman, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo fue que nosotros la denominamos? La denominamos eh, eh, operación de mercado limpia, ¿ok? Porque no había afectación de reservas, ¿no? De hecho, aquí no se mueven las reservas internacionales, ¿no? Que es otro de los mitos que se refería con el control de cambio, que se decía que las reservas no se perdían a pesar del control de cambio, ¿okay? El mismo sistema impedía que hubiese pérdida de reserva, ¿okay? Por esa vía, ¿no? La pérdida de reserva ocurría porque la gente conseguía el dólar preferencial, ¿okay? Fuera del mercado de permuta, ¿okay? El mercado de permutas no afectaba a las reservas internacionales, ¿okay? Pero también el mercado de permutas es profundamente volátil, ¿okay? Precisamente porque no hay destrucción monetaria, ¿okay? Eso es lo que hace que sea muy volátil el precio, ¿no? Por lo cual era imposible que se alcanzara una identidad de precio, ¿no? Que era lo que decían los economistas en ese tiempo, ¿no? La mayor parte de los economistas decían que no se podía liberar el precio porque los dos precios no eran iguales, ¿no? Y los dos precios no podían ser iguales nunca, ¿okay? Por la excesiva volatilidad del precio del mercado de permuta, ¿no? O sea, nunca era posible que que los dos precios se igualaran, ¿no? La única manera de que los dos precios se igualen es que se libere el mercado, ¿no? Que es contrario a lo que decían los economistas, ¿no? Los economistas decían que primero había que igualar los precios y después liberarlos, ¿no? Eso era operación perdida, ¿no?
y una prueba efectiva de que los economistas no sabemos cómo se fijan los precios. Los economistas jamás entendemos cómo se fijan los precios. ¿Okay? Si una empresa, también dijimos que había un DP Equity Swap. ¿Okay? Este tipo de permuta es cuando una empresa le conviene transformar una deuda en patrimonio. ¿Okay? Por eso que se llama intercambio de deuda por patrimonio. ¿No? ¿Okay? Y bueno, eso puede formar parte del contrato de deuda, ¿okay? O puede formar parte de una renegociación de la deuda, ¿okay? Una operación de DP Equity Swap. ¿Okay? En este caso, los titulares de un bono o una deuda aceptan la cancelación de la deuda con acciones de la empresa, por lo que pasan a ser de deudores a accionistas, ¿okay? De la empresa. ¿Okay? Entonces, eso se puede negociar anticipadamente cuando uno compra el bono, ¿okay? Y el bono tendría esta opción de conversión, ¿okay? Que funcionaría como una opción, ¿cómo se llama? Una opción americana, ¿okay? Por eso es que esto está dentro del tema de las opciones americanas, pues, ¿okay? Y bueno, y quizá el rey de los swaps es el interest swap, ¿okay? Que consiste en una operación muy sofisticada que se hace en las tesorerías bancarias, ¿no? Para que esto sea efectivo, tenemos que tener dos puntas, ¿no? Tenemos que tener una persona o una empresa que tiene una deuda a tasa fija, ¿ok? Por ejemplo, una persona que le debe al banco $100,000 al 9%, tasa fija, ¿ok? Y que tiene una preocupación muy seria porque él cree que la tasa va a bajar y él se va a perder la oportunidad de que la tasa baje y él obtenga una ganancia adicional ahí, ¿no? La segunda parte es que debe haber una empresa B o una persona B, ¿okay? Que tiene una deuda a tasa variable. ¿Okay? Yo puse aquí que fueran de las dos del mismo monto. ¿Okay? Esto puede ocurrir con más de dos personas y varios montos distintos hasta conseguir que un monto cubra el otro. ¿Okay? Eh, Aquí por simplificar yo puse solamente dos empresas. ¿Okay? Entonces esta empresa vamos a suponer que tiene una deuda a tasa variable del mismo monto de $100,000, ¿okay? Pero paga una tasa variable, ¿no? Y la tasa variable corresponde a una tasa que llaman prime más 3 puntos, ¿no? Y vamos a suponer que el prime en este momento es 6%, por lo cual esta persona o esta empresa está pagando 9% de interés por su deuda. ¿Okay? Fíjense, las dos están pagando la misma tasa de interés. ¿Okay? Eso también está hecho a propósito. ¿Okay? Pudiera ser que la tasa variable tenga un poquito menor la tasa o un poquito mayor la tasa. Eso no es tan excluyente, ¿no? Lo que sí necesitamos es que el señor que tiene tasa fija tenga la expectativa de que la tasa va a bajar y que él cree que se puede perder esa oportunidad, ¿no? Y que el que está endeudado a tasa variable tenga la expectativa de que la tasa va a subir y que eso le va a representar a él un costo mayor en financiamiento que él no quiere asumir. ¿Okay? Entonces, bueno, eso pone a las dos puntas en la posición de hacer un interest swap. ¿Okay? El tesorero ha sido participado de los sentimientos de ambas empresas, ¿okay? Y entonces el tesorero le va a ofrecer a las empresas la solución. La solución es la siguiente, ¿no? El tesorero le ofrece a la empresa A canjearle esa deuda de $100,000 por una deuda a tasa fija, a tasa variable, equivalente a tasa prime más 4. ¿Ok? Por lo cual, él pagaría 10%. ¿Ok? En este momento, pero como él cree que la tasa va a bajar, eso le va a redundar en una supuesta ganancia cuando eso ocurra como él quiere, ¿no? ¿Okay? Y por el contrario, a la empresa B que tiene preocupación de que la tasa va a subir y que él va a incurrir en una pérdida debido a eso, ¿okay? Entonces le ofrece una deuda a tasa fija, intercambiándole su deuda de tasa variable por una deuda por el mismo monto, pero al 10% fijo. ¿Okay? Si él acepta y el otro acepta, entonces ambas obtendrían lo que quieren, ¿okay? Y el tesorero obtendría una ganancia adicional de 2%, ¿okay? Por haber hecho el swap. ¿Okay?
Y esto es lo que normalmente hacen los banqueros, ¿no? Y esta era otra operación que hacía mucho la banca extranjera, que hacía Citi, que hacía Bank of America, que hacía ING Bank, ¿okay? Que es el interest swap, ¿no? Porque no necesariamente ustedes tienen que tener la deuda para hacer esto, ¿no? Ustedes pueden cubrir la diferencia, ¿ok? Siendo tesorero de otra empresa, ¿ok? Perdón, tesorero de otro banco y encontrando las dos puntas, ¿no? ¿Okay? Y eso era lo que hacía Citi, ¿okay? O sea, con todo ese juego de opciones americanas, él obtenía ganancias adicionales sin aumentar la base de activos del banco, por lo cual el ROE de Citi era monstruosamente alto, ¿okay? Que era una cosa que para algunos analistas bancarios era inexplicable. Y la explicación estaba aquí, pues, estaba en este tipo de operaciones que hacían, ¿okay? Y que normalmente la gente que no sabe finanzas en Venezuela no las entendía, ¿okay? Entonces, bueno, con eso sí termina esta parte, ¿okay? Y terminaría nuestra clase de opciones, tanto americanas como europeas, ¿no? ¿Okay?